Página 21. Los orígenes de la civilización griega. Chester G. Starr, 1961. 1100 a 650 AC. Party 1. El Egeo temprano. Capítulo 1. Los primeros años de Grecia. 1.2. La posición geográfica de Grecia. Un viajero moderno procedente de los grandes estados territoriales de Europa Occidental y América se siente en un mundo diferente al adentrarse en el Egeo. El perfil básico de la civilización aquí es hoy europeo, pero los productos en las tiendas se distinguen como europeos o griegos. A pesar de décadas de purificación filológica, el idioma griego y los nombres de las ciudades aún conservan rastros de influencia oriental, turca y septentrional, albanesa. La vida transcurre en un plano simple, materialmente hablando, y parece casi fatalista. Algunas de las características de la Hélade moderna son producto de su historia reciente. Algunas, sin embargo, son fruto de factores geográficos y climáticos que hoy afectan a las instituciones sociales y económicas, e incluso a las actitudes intelectuales, de forma muy similar a como lo hicieron hace 4000 años. En Grecia no hay grandes llanuras que se extienden con cultivos hasta un horizonte tenue, ni ríos caudalosos que fluyan a lo largo de las estaciones hasta el mar. De hecho, la tierra es solo una parte del marco geográfico, pues el telón de fondo histórico de la civilización griega es un mar, el Egeo, junto con sus islas principales y sus costas en Asia y Europa. Véase el mapa número 1. La frontera occidental del Egeo, o Grecia propiamente dicha, es una región de montañas calizas que se han hundido en su extremo sur en épocas geológicas recientes. Donde se encuentran con la mayor parte de los Balcanes, las montañas aún se alzan altas y están bordeadas por las grandes llanuras de Macedonia y Tesalia. En el sur, abundan las islas como remansos de cordilleras hundidas, y el mar proyecta largos dedos entre las crestas montañosas. En ningún lugar del sur ni del centro de Grecia se encuentran hombres a más de 60 kilómetros del mar, aproximadamente a un día de caminata. Por otra parte, en ningún lugar del Egeo un barco pierde por completo de vista la tierra en un día despejado, hasta que se dirige hacia el sur, más allá de Creta y Rodas, hacia el Mediterráneo oriental. Estas condiciones tendían a fomentar la navegación, aunque no debemos caer en el error, común desde la época de Tucídides, de interpretar la historia del Egeo únicamente en función de la actividad naval. Las montañas no suelen producir buena madera para barcos, y a veces se encuentran tan cerca de la orilla que separan a los residentes del interior de la costa. Las aguas del Egeo son demasiado claras, demasiado desprovistas de vegetación, para albergar grandes bancos de peces útiles. El comercio exterior tampoco era vital en una época de simplicidad económica y autosuficiencia local. Muchos griegos pudieron haber vivido y muerto sin haber vislumbrado jamás más que un lejano y vago atisbo de agua salada. Muy pocos se ganaban la vida con el mar. Las influencias transmitidas por el agua fueron importantes, pero no lo son todo. Aunque solo algo más de una quinta parte del paisaje griego es cultivable, la agricultura ha sido la principal ocupación de la población griega desde el Neolítico. Las tierras agrícolas, al menos en el sur de Grecia, son pequeñas llanuras, separadas entre sí por las colinas. Estas últimas estuvieron cubiertas de matorrales y árboles pequeños durante gran parte de la historia antigua, pero fueron presa de carboneros y cabras voraces, e incluso para el siglo IV a.C., Platón, Critias 111 c., describió el Ática prácticamente como es hoy, un cadáver en descomposición con los huesos desnudos asomando a través de la piel. Las montañas han tenido desde hace mucho tiempo sus pastores, que tienden a apoderarse de las llanuras en periodos de colapso social y político. Las capas cristalinas de las colinas a lo largo de las costas occidentales del Egeo también proporcionan vetas de plata, cobre y otros metales. La roca aquí es frecuentemente mármol, y los buenos yacimientos de arcilla proporcionan la materia prima para la cerámica en casi todas partes, pero no en todas partes. A lo largo de la franja oriental del Egeo, las llanuras costeras de Asia Menor son más extensas y están atravesadas por ríos como el Hermo y el Meandro, que descienden de la meseta central de Anatolia a través de crestas rocosas. La vida rural griega nunca fue tan segura de resultados ni tan rica en beneficios como la de los valles fluviales del Antiguo Oriente. La población de Mesopotamia y Egipto creció y se ubicó densamente, mientras que los escasos recursos de Grecia sustentaban una población relativamente dispersa, agrupada en torno a las pequeñas llanuras agrícolas dondequiera que hubiera manantiales inagotables. Las técnicas agrícolas en Grecia también tuvieron que seguir un patrón ligeramente diferente al de su prototipo oriental.
Allí, el riego y el drenaje requerían la cooperación de grandes masas de campesinos bajo una dirección común. En Grecia, los agricultores cultivaban individualmente sus propias parcelas, ya que las fuertes lluvias estacionales ofrecían pocas posibilidades de aprovechar el suministro permanente de agua. Sin embargo, la agricultura en Grecia no solía ser una empresa desesperada en épocas de relativo orden, una vez que los hombres habían aprendido a adaptar sus métodos agrícolas a las estaciones. Cultivar a mano era una tarea difícil, con bajos rendimientos, pero el esfuerzo no era una tarea interminable. Si bien, Grecia siempre ha tenido como compañera a la pobreza. Heródoto 7. 102. Las necesidades básicas, incluyendo ropa y calefacción, eran mucho menores que en la Europa continental. Incluso hoy, cuando la vida en Grecia es mucho más sencilla económicamente que en Inglaterra o Estados Unidos, un forastero siente una punzada de envidia al ver con qué riqueza sus residentes logran disfrutar de los aspectos no materiales de la existencia humana. El área donde la historia griega palpitó es pequeña, de unos 300 kilómetros de lado. La importante cualidad de la civilización griega, como un patrón básicamente uniforme, vigorizado por una rica diversidad local, tiene su paralelo en la estructura geográfica de esta zona. De las tres divisiones principales impuestas por el mar, es decir, la costa de Asia Menor, las islas y la Grecia continental, esta última ha sido normalmente el centro económico y cultural más importante. A su vez, se divide en varias regiones diferenciadas. Una dorsal norte-sur separa las costas este y oeste de Grecia, mientras que otra dorsal, desde el Olimpo al sur hasta Eubea, separa Tesalia de la costa. Otras dorsales se extienden aproximadamente de este a oeste para marcar los límites norte y sur de Tesalia y Beocia. Véase el mapa número 2. Una división aún más nítida es la del Golfo Sarónico y el Golfo de Corinto, que separan el Peloponeso de la Grecia central. A lo largo del desarrollo del Egeo antiguo, las principales unidades culturales y políticas se ajustaron al marco geográfico, aunque solo en términos generales. Cabe destacar, en primer lugar, que estos distritos no estaban tan separados entre sí, y, en segundo lugar, que compartían en general un patrón común de colinas, pequeñas llanuras y las correspondientes potencialidades agrícolas e industriales. Climáticamente, toda Grecia experimenta el conocido patrón meteorológico mediterráneo. En otoño, a medida que el Sáhara se enfría, los vientos lluviosos pueden atravesar el Mediterráneo desde el oeste y descargar su preciado contenido, a veces en repentinos chaparrones, a veces durante 1 o 2 días, hasta abril. Las temperaturas medias descienden notablemente en invierno, pero la influencia cálida de los mares envolventes permite la vida al aire libre durante la mayor parte de la temporada, al menos en los distritos costeros. A finales de mayo y principios de junio llega la temporada de cosecha. A partir de entonces, Grecia se seca en los días despejados de un verano desértico. El calor suele ser moderado por el mar, pero cualquiera que haya pasado por Atenas comprenderá la imagen de la lasitud estival en los trabajos y los días de Hesíodo, versos 582 a 96. Cuando la alcachofa florece y el saltamontes, que canta, se posa en un árbol y emite su agudo canto continuamente desde debajo de sus alas en la estación del calor agotador, entonces las cabras están más regordetas y el vino más dulce. Las mujeres son más lascivas, pero los hombres son más débiles, porque Sirio les reseca la cabeza y las rodillas, y la piel está reseca de calor. Pero en ese momento, déjenme tomar una roca a la sombra y el vino de Biblis. Sin embargo, dentro del patrón climático común, existe una extraordinaria gama de variaciones para una tierra tan pequeña. La costa occidental de Grecia, que recibe primero los vientos lluviosos, tiene hasta 3 veces más lluvia que la costa oriental y disfruta de un invierno suave. Los valles del interior se vuelven extremadamente fríos en invierno, las montañas se cubren de nieve persistente y los pastores se abrigan. Incluso Atenas conoce el clima gélido y la nieve. La gama opuesta del verano también es más marcada en la costa oriental, donde los vientos del norte azotan la cálida y polvorienta llanura del Ática. Más al norte, Macedonia y Tracia tienen un clima casi continental. Sin embargo, prácticamente en todas partes, el aire durante la mayor parte del año es frío y fresco. No se han detectado alteraciones significativas en el clima ni la topografía griega en los últimos milenios. Sin embargo, un aspecto importante de la geografía griega sí estuvo sujeto a cambios, y a ese aspecto, la posición de Grecia en relación con otros centros principales de población y cultura, tema que abordaré constantemente en capítulos posteriores.
Grecia propiamente dicha es un promontorio de Europa que se extiende hacia el Mediterráneo oriental. Por las islas que prolongan el promontorio hacia el Egeo, está estrechamente conectada con el mar y con la costa opuesta de Asia Menor, formando un enclave diferenciado. En el mundo moderno, la zona aún se encuentra en la frontera entre Europa y Asia, un factor evidente en las tiendas y calles de Atenas, pero el auge de la comunidad atlántica ha reducido notablemente la importancia y los beneficios de esta posición. En la antigüedad, sin embargo, el Egeo era único por su accesibilidad a dos reservorios de pueblos y culturas completamente diferentes. Al norte se extendía la gran masa continental de Europa, hogar de tribus bárbaras con una vinculación tenue a una sola extensión de tierra. Ya sea por iniciativa propia o impulsadas por las invasiones de otros, estas tribus se desplazaron por Europa a lo largo de los periodos prehistórico y temprano, y en ocasiones, sus movimientos se extendieron a las penínsulas que se adentraban al sur en el Mediterráneo. Al este se asentaron las primeras civilizaciones de Eurasia, los fértiles valles de Mesopotamia y Egipto, con la avenida que conectaba Palestina y Siria, el creciente fértil. Aquí, las migraciones se vieron frenadas, al menos en parte, por el surgimiento de estados firmemente organizados, pero con ello se facilitó la circulación del comercio y las ideas. El enclave egeo, cabe destacar desde el principio, no estaba completamente abierto a las influencias del norte ni del este. Por ese mismo hecho, tendía a servir como punto terminal para ambas corrientes. Con respecto al norte, los pueblos que descendían de las grandes llanuras de Hungría y Rusia tuvieron que atravesar primero los Balcanes, en particular a lo largo del centro relativamente abierto de la actual Yugoslavia, los ríos Morava y Vardar. Luego tuvieron que cruzar una frontera climática y topográfica muy marcada, pues a medida que los hombres se abrían paso a través de las quebradas, a veces montañosas, extensiones de Epiro y Macedonia, pasaban de las regiones templadas y continentales de Europa, marcadas por bosques caducifolios, a las áridas tierras de la maleza perenne del sur. Solo movimientos muy potentes lograron atravesar Grecia y aún mantener el impulso suficiente para lanzarse al mar. Los hombres procedentes del Antiguo Oriente también atravesaron distancias peligrosas para llegar al Egeo. Por mar, la ruta más abierta, se dirigieron desde Siria a lo largo de la peligrosa costa sur de Asia Menor y entraron en el Egeo por Rodas o Creta. Por tierra, los viajeros avanzaron interminablemente por las rutas aún más peligrosas y físicamente difíciles a través de la alta meseta de Asia Menor. Un vistazo superficial a un mapa ha sugerido a menudo a los estudiosos de las relaciones este-oeste que Asia Menor podría considerarse un puente entre el Egeo y el creciente fértil. Este concepto es casi diametralmente opuesto a la realidad, pues hasta el final de la era considerada en este volumen, la península de Asia Menor solía ser una zona de contención entre Oriente y Occidente. Las influencias tendían a extenderse a lo largo de sus costas o a penetrar en su interior, ya sea desde el sureste o desde la costa occidental. Rara vez se puede demostrar que la atravesaran directamente. Tanto el comercio como las ideas, ya sea por tierra o por mar, tendían a agotar su fuerza en el Egeo y avanzaban hacia el norte y el oeste con dificultad. De este hecho surgió el desconcertante resultado de que precisamente las regiones climáticamente menos favorecidas del promontorio griego, los distritos sudorientales del Peloponeso, el Ática y Beocia, fueran culturalmente dominantes. Tanto el hecho fundamental de que se pueda acceder al Egeo tanto desde el norte como desde el este, como la salvedad de que el acceso no era fácil, son elementos profundamente significativos si los comparamos con las líneas de fuerza que emanaban de la Europa prehistórica y el Antiguo Oriente. Desde los puntos más tempranos de la historia griega que alcanza nuestra mirada, la interacción entre factores orientales y septentrionales proporcionó gran parte del estímulo externo para el desarrollo del Egeo. Página 30.